Movimientos mandibulares. El movimiento mandibular se lleva a cabo mediante una compleja serie de acciones de rotación y traslación tridimensionales interrelacionadas. Lo van a estar determinando las acciones combinadas y simultáneas de las dos articulaciones temporomandibulares. En la articulación temporomandibular se dan dos tipos de movimientos, el movimiento de rotación y el movimiento de traslación. Rotación y traslación. Se conoce como rotación al proceso de girar algo alrededor de un eje. Si hablamos de la articulación temporomandibular, la rotación se va a realizar mediante el movimiento de la cavidad inferior de la articulación. Es un movimiento entre la superficie superior del cóndilo y la superficie inferior del disco articular. La traslación puede definirse como un movimiento en el que cada punto del objeto se va a mover de manera simultánea y tiene la misma dirección y la misma velocidad. En el sistema masticatorio se da cuando la mandíbula se desplaza de atrás hacia adelante, como ocurre en la protrusión. La traslación se realiza dentro de la cavidad superior de la articulación, entre la superficie superior del disco articular e inferior de la fosa articular, es decir, entre el complejo disco-cóndilo y la fosa articular. Apertura y cierre. En el movimiento mandibular de apertura vamos a distinguir dos fases. La primera fase va a ser la fase de rotación condilar, la cual va a consistir en una rotación pura de los movimientos mandibulares sobre el eje de bisagra, dentro de lo que es la cavidad glenoidea, y se va a producir una apertura entre unos 12 a 19 milímetros. Y una segunda fase, que es también conocida como la fase de traslación condilar, en esta de aquí se va a producir la traslación del cóndilo mandibular y el disco articular hacia adelante y hacia abajo, hasta el ligamento temporomandibular. Este se va a tensar y va a llegar a una apertura máxima entre unos 40 a 50 milímetros. El movimiento mandibular de cierre es un movimiento inverso al de apertura. También se van a distinguir las dos fases, la fase de traslación condilar y la fase de rotación condilar. Vista frontal. Vista lateral. Protrusión. Es cuando se dice que la mandíbula se va a desplazar de atrás hacia adelante desde la posición intercuspidea. Este movimiento o este desplazamiento va a tener alrededor de unos 10 milímetros. En relación oclusal normal, los contactos de protrusión predominantes se van a producir en los dientes anteriores, entre los bordes incisivos y labiales de los incisivos mandibulares y las áreas de la fosa lingual y los bordes incisivos de los incisivos maxilares. En los dientes posteriores, el movimiento de protrusión consigue que las cúspides céntricas mandibulares se deslicen hacia atrás y hacia adelante sobre las superficies oclusales de los dientes maxilares. Se realiza contacto de protrusión posterior entre las vertientes distales de las cúspides linguales maxilares y las vertientes mesiales de las fosas y crestas marginales antagonistas. También pueden producirse contactos de protrusión posteriores entre las vertientes mesiales de las cúspides bucales y las vertientes distales de las fosas y crestas marginales antagonistas. Vista frontal. Vista lateral. Retrusión. Cuando la mandíbula se desplaza de adelante hacia atrás desde la posición intercuspidea. En comparación con los demás movimientos, la distancia recorrida en el movimiento de retrusión es muy pequeña, es aproximadamente entre 1 a 2 milímetros. Durante el movimiento de retrusión, las cúspides bucales mandibulares se van a desplazar distalmente sobre la superficie oclusal de los dientes maxilares opuestos. Las áreas de posible contacto son las vertientes distales de las cúspides bucales mandibulares, es decir, las cúspides céntricas y las vertientes mesiales de las fosas y crestas marginales antagonistas. En la arcada maxilar, los contactos de retrusión se producen entre las vertientes mesiales de las fosas centrales y las crestas marginales antagonistas. Vista frontal. Vista lateral. Lateralidad. Los movimientos de lateralidad, estos se van a producir cuando los cóndilos se desplazan hacia adelante, colocándose debajo de una raíz transversa correspondiente. Durante el movimiento mandibular lateral, los dientes posteriores mandibulares derecho e izquierdo se van a estar desplazando sobre los dientes antagonistas en distintas direcciones.
Si hablamos de los contactos de laterotrusión, es decir, del lado de trabajo, en los dientes posteriores se va a producir entre las vertientes internas de las cúspides bucales maxilares y las vertientes externas de las cúspides bucales mandibulares, y entre las vertientes externas de las cúspides linguales maxilares y las vertientes internas de las cúspides linguales mandibulares. Los contactos de medio otrusión, es decir, del lado de no trabajo, se producen entre las vertientes internas de las cúspides linguales maxilares y las vertientes internas de las cúspides bucales mandibulares. Vista frontal. Vista lateral. Gracias.